Freud propone un paralelismo entre el símbolo fálico y el poder del ser humano. Lacan propone una estructura entre lo simbólico, lo imaginario y lo real. Yo propongo que en la realidad se vive invicto. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast, su podcast Invicto. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Desde la Universidad Metropolitana nos acompaña la doctora Stephanie Wendolain. ¿Cómo estás? Muy bien, Víctor. Gracias por invitarme el día de hoy. Para mí es un honor estar aquí con ustedes en el programa. Muchas gracias a nosotros porque aceptaste. Yo sé que nosotros sabemos que tienes tú mucho trabajo, pero el día de hoy vamos a hablar de cosas que tal vez la gente no conoce, de cosas que es importante que puedan escuchar y que puedan aprender, porque al final, si están viendo este podcast es porque tienen que crecer o pueden crecer en algunos aspectos, ¿vale? ¿Y quién mejor de una doctora con una especialidad en medicina familiar recién egresada? Y eso es muy, muy interesante, ¿sale? Uh-huh. Entonces, cuéntanos, Doc, quisiéramos conocer un poco acerca de cómo te fue en la metropolitana. ¿Cómo fue tu vida universitaria? ¿Cómo fue tu vida estudiando medicina? ¿Estuvo complicado? ¿Fue fácil? ¿Es una carrera fácil? ¿Es una carrera complicada? ¿Es una carrera cara? ¿Es una carrera muy cara? Todas esas adversidades que tú estuviste pasando poco a poco, nos gustaría que nos enseñaras cómo es la vida de un médico. Ok. Pues mira, para empezar, la carrera de medicina es una carrera de las que más demanda tienen a nivel nacional. Entonces, para mí, decidir empezar esa carrera fue un poco como un reto, ¿sabes? Porque sabía que me iba a enfrentar como a mucha competencia. Entonces, la primera vez que yo hice el examen para admisión a la carrera de medicina, lo hice en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Universidad Autónoma del Estado de México, perdón. Okay. Ajá. Y pues no lo pasé, no lo pasé. Dije, bueno, para mí fue como algo un poquito fuerte porque pues tú entras como con todas las ilusiones, ¿no? Y bueno, en ese entonces, pues había como varias opciones. Estaba la UNAM, estaba la UAM, la Metropolitana, estaba el Politécnico. Y dije, bueno, no se me va a cerrar el mundo. Me preparé, empecé a estudiar y dije, voy a escoger la UAM porque me han dicho que es una buena universidad. Conocí a una persona que estudiaba ahí medicina y dije, bueno, ¿por qué no? Aparte para mí era como irme lejos, ¿sabes? Irme a otro lugar, la Ciudad de México, y empezar a estudiar yo sola. Entonces fue cuando empecé mi examen de admisión ahí en la Metropolitana y quedé. Entonces me acuerdo, dije, cuando vi el resultado del examen, para mí así como de aprobada, wow. Fue como súper, súper genial y estaba mi mamá conmigo y fue así de wow, increíble, ¿no? Felicidades y de repente su cara de te vas a ir lejos, okay. Te vas a ir a otro lugar a vivir sola, adelante, hazlo, ¿no? Okay. Entonces estuvo padre como que ese proceso de tener que irme a otro lugar y pues es algo que poco a poco me di cuenta que muchos también iban viviendo, ¿no? Gente que venía de otros estados, no nada más yo. Y entonces la UAM, por ser en una universidad que está dentro del centro del país, recibe personas de todos los estados. Y había compañeros que venían de Oaxaca, de Chiapas, de Baja California. Entonces, pues abres como un poquito más tu panorama y conoces gente nueva. Entonces eso como que te da tranquilidad también. Saber que hay gente que está en la misma situación que tú. Muy bien. A ver, yo tengo preguntas aquí. Entonces, a ver, no pasas un examen en la UAM, ¿no? Que es de aquí del estado, pero sí lo pasas en una escuela que históricamente tiene más relevancia que esta. Esto tiene que ver porque son diferentes tiempos, porque te preparaste de alguna otra forma, tiene que ver con la preparación académica, conocimientos, estudiaste más, o ¿cuál fue la diferencia que pasó entre estas dos escuelas? Yo creo que fue como diferentes cosas, ¿no? Uh-huh. Parte que me preparé más, o sea, dije, no me voy a quedar más tiempo sin estudiar, porque, o sea, no es fácil, imagínate personas que no tienen redes de apoyo, ¿no? En mi caso, pues tenía mi familia que me ayudaba, pero dije, no puedo quedarme más tiempo. Entonces me puse a preparar, tomé cursos propedéuticos para entrar a la universidad, me estuve preparando y como que me visualicé y creo que eso ayudó más. Uh-huh. Y bueno, también creo que tiene que ver
la demanda que tiene la escuela. O sea, la Universidad Autónoma del Estado de México es una de las escuelas que recibe mayor alumnado, o sea, y tiene poco espacio. Okay. Y la metropolitana tiene como que, o sea, también tiene alta demanda, pero creo que es un poco más flexible. Entonces, creo que ayudaban muchas cosas en realidad, pero sí me preparé más. O sea, creo que eso fue como el gran punto, ¿sabes? Para que yo ingresara a esa escuela. Okay, o sea que podemos llegar a la conclusión de que si tú te preparas para este examen de admisión es más fácil que lo pases que solamente confiar en ti o no estar tan preparada al 100, ¿no? Que fue al final, la única diferencia fue eso, la preparación. No tanto la escuela o no tanto que existiera como esta barrera, ¿no? Yo creo que va por allá. Bien, y cuando entras, me parece que está en la Ciudad de México, la Universidad Metropolitana. Sí. Ok, y cuéntanos un poco de cómo llegas a esta universidad que ¿qué tenías? ¿18 años? ¿19? ¿Cómo te enfrentas a vivir pues en otra ciudad que no es la tuya? Sí, pues la Ciudad de México para empezar pues es un monstruo, ¿no? O sea, tú de 18, 19 años y llegas solo, pues sí tuve que enfrentarme al buscar como una nueva casa, que estuviera cerca de la escuela, que fuera seguro, que fueran puras mujeres. Sí, yo vivía allá. Pensé que viajabas. No, vivía allá y viajaba cada 8 días para ver a mi familia, ¿no? Entonces sí fue como un gran cambio. O sea, sí es un gran cambio que te hace crecer como persona y pues aparte te enfrentas a las exigencias de una profesión, de una carrera. Entonces sí tuve que buscar como que hospedaje allá. Afortunadamente cerca de las universidades siempre como que hay opciones, ¿no? Para que tú rentes y puedas vivir ahí. Y yo vivía en una casa donde vivían puras mujeres. Entonces estaba padre. Muchas de mis compañeras estaban estudiando en la Metropolitana. Entonces era como tener tu nueva familia, ¿no? Ok, muy bien. A ver, cuéntanos, Fanny, la neta, ¿es difícil la carrera? ¿Es complicada? O sea, ¿realmente sí te pide que te sacrifiques tu vida a cambio de la carrera? ¿Sí es como los mitos que dicen que si estudias medicina literalmente no vas a tener vida social para nada? ¿O es un mito? No, es una carrera que realmente tiene muchas exigencias. O sea, tú tienes que tener mucha disciplina porque realmente exige que te pongas a estudiar, que tengas largas jornadas de clases y que estés tiempo en la biblioteca, desvelos. O sea, realmente sí requiere mucho esfuerzo y mucha dedicación. Pero también es cierto que tu vida social se transforma. O sea, a lo mejor ya no es la misma vida social que tenías antes de entrar a medicina, ¿no? A lo mejor tus amigos cambian y ahora todo es los compañeros de la escuela se vuelven como que los ves diario porque viven ahí, ¿no? O sea, forman parte de tu vida diaria. Entonces, sí dejas de un lado a lo mejor, por ejemplo, a tu familia, como yo que me fui a otro lugar a estudiar, y sí te pierdes reuniones, te pierdes fiestas, te pierdes momentos especiales por estar en la escuela. Es una realidad. Y sí, la medicina es una carrera muy sacrificada, pero también se transforma tu vida social. O sea, no es como que estás como, ¿sabes? Ratón de laboratorio 24/7 sin ver a nadie. O sea, no. Siempre estás acompañado de gente que tiene los mismos sueños que tú. ¡Wow! ¡Qué bonito! Eso me encantó. ¿Cómo utilizas las palabras adecuadas para decir, no es que se sacrifique, es que se transforma, ¿no? Me encanta. Por eso, ya ven, por eso les digo cuando subo las historias y digo que son invitados exclusivos y digo que realmente son personas que van a aportar algo, es porque en el lenguaje se escucha que la verdad hay mucho talento ahí en esa cabecita. Muy bien, me gustó, me encantó cómo lo manejaste, me encantó. Yo no lo puedo dejar más claro que ella ya lo dijo, así es que las personas que nos están escuchando y están pensando aquí en un momento de ya que entran en julio para hacer, ya están haciendo los exámenes los exámenes de admisión, tienen que ya estar tomando decisiones y muchas personas pues quieren seguir el sueño de ser médicos, ¿no? Y que alguien les hable con honestidad y que les diga, porque la verdad es que yo he escuchado muchas personas que allá afuera dicen, es que literalmente te vas a quedar sin vida. O sea, tu vida ya no va a ser tu vida, vas a ser un médico y olvídate de tu vida, olvídate de tus amigos, olvídate de volver a ver un fin de semana a tus papás. Y la verdad, qué feo, ¿no? Qué mala onda que hagan eso. ¿Tú por qué crees que tengan ese paradigma o ese mito?
Pues porque finalmente, o sea, tú vienes de una sociedad en la que estás en la prepa, tienes amigos, ves a tu familia, todos están acostumbrados a verte y de repente, pum, cambias, ¿no? Y empiezas a meterte de lleno a tu carrera y de repente ya no te ven tus familiares, tus tíos, dicen, no, es que estudia medicina, no, qué pesado, ¿no? O sea, sí está pesado, pero tú en tus vivencias como estudiante de medicina, o sea, a lo mejor tienes como que otra perspectiva. O sea, sí, a lo mejor no los veo, pero pues estoy haciendo mi vida de una manera diferente. Okay. O sea, sí puedo hacer cosas, sí puedo tener una vida personal, sí, y no nada más mi carrera, pero de una manera distinta. Okay. Sí, y en algún momento te permite desarrollarte en otras cosas. Ajá, o sea, ya más personales, de pareja, hijos, etcétera, así con el pasar de los años, ¿no? Y no es esclavizante. Yo creo que la medicina es lo más esclavizante que tú le permitas hacer, o sea, okay, eso es algo real. Ya. O sea, hay gente que sí vive para la carrera, o sea, hay gente que dice, no puedo porque tengo examen, no puedo porque quiero pasar a la especialidad y tengo que pasar a la alta especialidad y no puedo, o sea, sí. ¿Sabes? Y se limitan. O sea, yo creo que depende también de la personalidad de cada quien, okay, de qué tan lejos quiera llegar y de qué tanto quiera sacrificar. Ok, qué interesante, muy bien. Otro punto de vista, defendiendo a las personas que dicen esto, ¿no? Entonces sí depende de cada persona. Si tú quieres dejar de ser tú y convertirte en médico al 100% lo puedes hacer, ¿no? Pero sí hay un poquito de flexibilidad para que tengas tiempo para ti como vida personal, ¿no? Así es. Muy bien, interesante. ¿Cuáles eran las materias que más literalmente te volaban la cabeza y que decías, ya por favor necesito que esto salga y que termine el semestre y que ya? ¿Cuáles son las que ahorita te acuerdas de, no sé, de los primeros semestres de tu carrera? Pues el coco de muchos es, creo que anatomía y fisiología, que son como las troncales, ¿no? Así como, pues que te tienes que devorar libros para poder entender un poquito más de la anatomía, el funcionamiento del cuerpo. Son materias pesadas, porque son muy teóricas, o sea, todo lo que es extremadamente enfocado a los libros es pesado mentalmente hablando. O sea, sí, tienes que estudiar y repasar y repasar. Entonces, pues sí como que te quita mucho tiempo hacerlo y es difícil. Pero bueno, es una etapa simplemente, ¿no? Lo más padre es cuando empiezas ya con las prácticas clínicas, que es otra onda, muy diferente. Pero todo lo teórico, pues creo que sí puede llegar a ser tedioso, así como... ¿Sí te dolía la cabeza? Sí, así, qué flojera, y ya me quiero dormir y tengo que estudiar porque mañana tengo examen. Okay. Pues sí te quita un poquito de juventud eso. Entonces, tus materias más complicadas y más pesadas son fisiología y anatomía, ¿no? Va, ok. En esta situación, o hablando de estas materias que tú amaste en tu carrera, materias que dices, la volvería a estudiar, ¿tenían que ver con cómo el docente lo enseñaba o tenía que ver con la materia que era muy bonita? ¿Con qué de los factores es el que jugaba? Yo creo que la manera de enseñar de los médicos tenía mucho que ver con el gusto que le agarrabas a la materia. O sea, yo me acuerdo que cuando cursé todo lo de pediatría, sí, o sea, fue como wow, inclusive llegué a pensar, quiero ser pediatra un día, ¿no? Porque los médicos que nos daban esas materias eran muy apasionados. O sea, te transmitían el amor por la pediatría y decías, wow, o sea, está increíble. Ajá. A diferencia tuve otros maestros que a lo mejor me enseñaban ondas de medicina interna que a lo mejor eran así como serios, ¿no? Y decías, ay, no, qué flojera, ¿no? En la vida voy a hacer eso. ¿En serio? Entonces creo que sí influye mucho la manera en la que te enseñan, o sea, la manera en la que te transmiten el conocimiento, pues sí tiene que ver. Y también pues el gusto que le tengas a las cosas. O sea, la mayoría de las personas que estamos en esta carrera tenemos que nos tiene que apasionar lo que hacemos, porque es mucha exigencia. Si no te gusta lo que haces, realmente no lo disfrutas. Entonces, a la mayoría de nosotros creo que de alguna manera sí nos gusta, nos apasiona, siempre queremos más, y eso hace que como que disfrutes el proceso, aunque sea pesado. Este tipo de personalidad que estás comentándonos, Fanny, ¿esto lo traes desde niña, desde casa? ¿Es un aprendizaje en casa o es algo que aprendiste en la universidad? ¿Es algo que te enseñaron en casa? ¿De dónde nace esto?
Estos factores de personalidad que dices que me apasiona, me encanta, me comprometo, me responsabilizo, ¿de dónde viene? Bueno, sí, creo que tiene mucho que ver también con mi familia. Okay. Ajá, como ¿sabes qué? Haz lo que quieras hacer, pero hazlo bien y que te guste, que te apasione. Si no te gusta y te apasiona, mejor haz otra cosa. Okay. O sea, sí, creo que es algo que me enseñaron mucho en mi familia. O sea, literalmente el pilar está en familia. Sí, haz lo que te gusta y lo vas a hacer bien. Nunca más vas a tener que trabajar. Muy bien. Y creo que eso es lo que me he llevado a lo largo de mi carrera. Okay. ¿Y ahorita estás trabajando o estás disfrutando tu vida? No, pues estoy disfrutando mi vida. Muy bien. Sí, eso es lo que podría decir. ¿Volvería a estudiar medicina? Sí. Ok, ¿en serio? Sí. Qué pesado, ¿no? Sí, ¿por qué no? Sí, me volveré a desvelar, pues sí. Para estar aquí hoy otra vez, pues sí. Ok, muy bien, excelente. Bien, ¿alguna vez llegaste a tener o a toparte con algún docente que estuviera haciéndote la vida de cuadritos, que te viera y dijera no me cae por cualquier cosa y a estar como en contra de la marea, en contra de ti, de tu aprendizaje? O sea, que sintieras que era más exigente o más pesado que los demás y sin decir claramente nombres, como a consecuencia de qué podría haber sido esto. Así como si fuera un acoso laboral, de alguna manera. No tanto, pues, pero ajá. no del ámbito tal vez sexual, pero sí del ámbito de me cae mal, ¿no? Tal vez. Que lo llegaste a sentir así como que no le caigo a este profe. Pues no, fíjate que así directamente que yo sintiera el odio a mi ser, no, o sea, no siento que lo haya vivido. Okay. Sí pasé por momentos en los que pues hay médicos que son muy exigentes. Hay médicos incluso que pues, no quiero decirlo así, pero sí, o sea, como el machismo existe en todos lados, ¿sabes? No nada más en la medicina. Entonces, a veces como que te hacían a un lado. ¿Por ser mujer? A veces sí. ¿En serio? Sí llegó a pasar. No. O te tratan diferente, ¿sabes? Ajá. Entonces, no es como que el odio así a la mujer, pero sí tienden a tener tratos diferentes. O sea, es algo que sí se enfrenta uno durante la carrera en algunas ocasiones. Vaya. Nunca pasé así como que el acoso laboral o el acoso sexual no, afortunadamente nunca tuve esa situación y creo que eran así súper contados, pero yo creo que no nada más pasa en mi carrera, creo que es algo que desafortunadamente pasa en todos lados. Y ya, pero pues sí, las exigencias de la carrera son muy grandes. Okay. Y siento que sí cambiaban un poquito a veces por el género. Ok, en mi vida jamás me hubiera imaginado que tal vez teniendo un estatus tan alto, un médico, tanta profesionalidad, pudiera llegar a tomar favoritismo, tal vez, ¿no? No tal al llegar a caer en un acoso o en una discriminación, pero sí en un favoritismo donde te das cuenta de que por ser mujer no tienes las mismas oportunidades que un hombre médico, ¿no? Tal vez. Yo creo que en tu carrera habían más hombres que mujeres como maestros o era equilibrado. No, creo que sí habían más hombres como maestros. Sí, o sea, sí tuve maestras, por supuesto. Es que la carrera de medicina es muy diferente en la etapa de estudiante a la etapa del internado médico, a la etapa del servicio social. O sea, son etapas totalmente distintas que se enlazan una con otra. Pero como estudiante, pues sí tenía maestros hombres, maestros mujeres, era como un poquito más equilibrado, y en el ámbito médico también, pero la mayoría, por ejemplo, rotas en el piso de cirugía, la mayoría son hombres, ¿sabes? O sea, como que depende del área. Rotabas en pediatría y hay muchísimas doctoras. No es exclusivo, o sea, no quiero como que hacer creer que es exclusivo de la especialidad, pero pues sí hay tendencias, ¿no? Entonces, pero bueno, en realidad que creo que los tiempos han cambiado, o sea, antes era más que ahora, y pues ahora siento que tratan de ser un poquito más incluyentes, ¿sabes? O sea, no te están como que acosando por ser mujer, o sea, no todo el tiempo, no es algo, una ley. Claro. Sí, y aparte, discúlpame que te quite el micrófono así de violentamente, pero aparte, sí tiene que ver las generaciones, ¿no? Por ejemplo, ahorita 2022 ya está súper penadísimo cualquiera de estas situaciones, y antes no. Antes tú podías recibir tal vez algún tipo de acoso y no pasaba más allá de
algo normal, ¿no? O sea, no nada más un regaño, tal vez una llamada de atención y no lo vas a hacer. Pero ahora creo que las leyes se han modificado, se han cambiado y sí le han dado con este movimiento tal vez feminista que ha llegado, sí le han dado un antes y un después. Porque sí, no podemos comparar el 2000, tal vez 2010 que estabas estudiando contra el 2022 que va a llegar a estudiar alguien nuevo en la carrera. Es totalmente diferente y tiene que ver mucho con la generación, ¿no? Con el tiempo, cómo va pasando y cómo vamos saliendo de este hoyo. ¿Tú crees que sí México va evolucionando en el tema de machismo? ¿Consideras que sí va avanzando o que seguimos estancados? Porque retroceso no, pero sí vamos avanzando. Sí, yo creo que sí ha cambiado mucho y ha mejorado. En el ámbito médico, por ejemplo, creo que sí ha habido grandes cambios. Todavía existen de repente como que esos temas, pero en realidad creo que sí ha sido un boom, ¿sabes? Como que han sido un poquito más incluyentes los médicos. O sea, de hecho, por ejemplo, en mi especialidad, que es medicina familiar, la mayoría somos mujeres. Ajá. O sea, la mayoría somos mujeres y creo que, pues eso tampoco es como que ahora la mujer domina, o sea, no para nada. O sea, simplemente que pues los tiempos van cambiando y las generaciones también. Y bueno, antes en la medicina, por ejemplo, se marcaban mucho las jerarquías. Actualmente todavía, pero antes era mucho más, ¿sabes? Así como que por ejemplo, en la residencia médica, el R2 y el R3 van siempre sobre el R1, ¿no? O sea, tú tienes que guardarle respeto así, tú ya es más grande que él, es tu superior, ¿sabes? Pero sigue existiendo eso, ¿no? Sigue existiendo eso, pero yo creo que ha mejorado, porque antes era mucho más y existían las guardias de castigo. Y si te equivocabas, ahora te quedas hasta pasado mañana sales, ¿sabes? Eso ya no me tocó a mí, afortunadamente. O sea, sí evolucionó. Sí evolucionó. Sí cambiamos. Creo que mejoró bastante. Bien, ok. Me he topado, no es para nada nuevo decir que hay médicos que están estudiando, hay médicos que son recién egresados y una de las áreas de oportunidad que tal vez tienen que mejorar tiene que ver con controlar niveles de egocentrismo. Y he conocido muchos casos dentro de la carrera de medicina donde despuntan este tipo de personalidades. ¿Esto te lo enseñan en la carrera? ¿Te enseñan a creer que son hijos tocados de Dios? ¿Te enseñan? ¿Por qué esta tendencia sin caer en una burla o en caer en algo malo que se llega a denotar esto? ¿Por qué pasa? ¿O estoy equivocado? No, bueno, o sea, no es algo como que te enseñen en la carrera. Yo creo que tiene mucho que ver con la personalidad de cada quien. Okay. O sea, es como otras carreras también. Sí, pues la medicina socialmente a lo mejor se puede considerar como una carrera elitista. Exacto, esa era la carrera que estaba buscando. Una carrera elitista a lo mejor en la que exclusivas personas pueden llegar, ¿no? Socialmente lo pueden ver así, pero realmente yo creo que es una carrera que tiene muchas bondades y que es exclusivamente social. Sí. O sea, y tiene mucho que ver con la personalidad de cada médico en la imagen que das. Okay. Y exactamente. Y perdón, te corté. Bien, entonces no es como general, no podemos generalizar claramente. Pero yo por algún momento dije, es un patrón que se repite mucho en una carrera así, como medicina, se repite, como por ejemplo vas a la carrera de psicología y hay muchas mujeres, ¿no? Se repite el patrón que es mujer. Pero llegas a la carrera de medicina y te das cuenta de que son, no todos, pero ciertas personalidades sí son un poco narcisistas, un poco egocentristas. Y yo dije, igual y se lo pide la carrera, porque hasta cierto punto te lo tiene que pedir la carrera, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver también con el grado de competencia que exige la carrera. Ajá, entre los médicos siempre va a haber competencia de ser el mejor. Ok. O de no sé cómo llegar más lejos. Sí, claro, o sea, puedes tener excelentes amigos, no pasa nada, pero es una carrera que desde el inicio siempre se basa en competencias. Compites con tus compañeros por tener una mejor plaza para el internado, un mejor promedio. Compites para tener una mejor plaza del servicio social. Compites en un examen nacional para tener un lugar en una especialidad y luego compites para hacer el mejor promedio, ¿sabes? O sea, como que siempre hay competencia y creo que eso hace que tú quieras esforzarte siempre por ser mejor. Ajá, y eso a lo mejor tú lo logras y pues dices, wow, soy el mejor,
¿sabes? Yeah. A lo mejor es lo que a muchos les pasa. ¡Wow! Y luego también, entre especialidades pasa. Ajá. O sea, mi especialidad es mejor que la tuya, ¿sí? No todos son así, no podemos generalizar, pero sí es cierto que entre especialidades a veces dices, o sea, ¿cómo él no sabe y yo sí? O sea, es que no estudió, ¿sí? Okay. Entre médicos hay mucha competencia. Sí. Entonces, eso hace que muchos tengan esa mentalidad. Qué bonito, otra vez. No, bueno, digo, ¿para qué estudio en psicología entonces? Sí, ya me estás resolviendo todo. Bien, Doc. Una vez que terminas y una vez que egresas, ¿son 5 años de tu carrera más el internado? ¿O son 6 años? Estoy como un poquito desfasado de tu carrera. ¿Cuántos años son? Y ¿cuántos años más o menos tenías cuando egresaste? Bueno, en la Universidad Autónoma Metropolitana son 6 años. Son 4 de estudiante, 1 de internado y 1 de servicio social. Ok, muy bien. Entonces, pues sí es una carrera muy larga y no termina ahí. No termina ahí porque terminas tu carrera como médico general. Pero... y te enfrentas a lo que es ser médico general en México. ¿Qué es? A ver, me he quedado así como impactado. ¿Qué es ser médico general en México? ¿Qué es? Ajá. Sí, pues es algo complicado, ¿sabes? ¿Qué? Es complejo porque en México, para empezar en los institutos, por ejemplo en el IMSS, pues ya no contratan médicos generales. ¿En serio? A menos que tengas ahí alguien que te pueda ayudar. Pero no, o sea, ya la tendencia es contratar médicos especialistas. Por eso existen las modalidades semipresenciales en medicina familiar. Transformas a tus médicos generales en especialidades. Okay. Entonces sales de la carrera con todas las ilusiones de voy a ser el mejor. Y dices, wow, ¿y ahora qué hago, no? Haces tu ENARM porque quieres ser un especialista y no lo pasas. El examen El ENARM es el examen nacional de aspirantes a las residencias médicas y ese se realiza una vez al año. Entonces imagínate. Aspirantes. Sales de la carrera, dices, ahora quiero ser médico familiar, pediatra, ¿no? Lo que sea. Y haces tu examen y, oh sorpresa, no lo pasas. ¿Qué haces ese año? ¿Cómo es verdad? ¿Qué haces un año? O sea, sí te preparas, pero si eres una persona que no tiene apoyo, tienes que trabajar de alguna manera. Entonces, bueno, tienes opciones. Te metes a un instituto a ver si te contratan. Te metes a trabajar en alguna farmacia. O pones tu consultorio o a ver qué haces. ¿Es verdad? Sí, no hay tantas oportunidades. A menos que tengas como que voy a poner mi consultorio y mi farmacia pero requiere dinero, claro, o sea, requiere una gran inversión y muchos no tienen el alcance para hacer eso. Entonces lo que haces es pues ser desempleado un año, a lo mejor trabajitos por ahí, estudias. Bueno, eso es como que mi punto de vista, ¿no? Sí, claro. Lo que he visto en la mayoría de las personas. Habrá quien tenga mucho éxito como médico general. Hay muchos médicos generales exitosos, ¿no? Ahora, también no todo en la vida es el ENARM. ¿También los exámenes? Eso es real. Te forman en la carrera de medicina para salir y ser un especialista. Ok. Y no puedes ver más allá, ¿sabes? Es como si hicieras un propedéutico para el ENARM. En muchas ocasiones es así. Y no sabes que también puedes dedicarte a la investigación, hacer una maestría, un doctorado, formar parte del Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? A lo mejor. No te lo dicen. Okay. No te dicen que puedes ser docente, que puedes dar clases, que te puedes dedicar al área administrativa en algún hospital o algo. O sea, tienes muchas oportunidades, ¿sabes? Una carrera que te abre las puertas al mundo. No todo es el ENARM. Tengo una amiga que ella dijo, no, yo no voy a hacer especialidad, a mí no me gusta eso. Wow. O sea, no, yo sí quiero dormir. Y dijo, yo voy a hacer una maestría en salud pública. Hizo su maestría al Instituto Nacional de Salud Pública. Se fue a trabajar a la OMS. Okay. Sin problema. Que es una persona exitosa. Y no tiene una residencia. Y no tiene una residencia. Claro. Entonces, la carrera de medicina se presta para hacer lo que tú quieras hacer. Okay. Pero como general es un poco complicado. Ahora entiendo. Doc, si nos comparamos con otros países del mundo, dentro del campo de la medicina, mira, la verdad es que
para nadie es mentira que si te enfermas en Estados Unidos, mejor no te enfermes, porque es carísimo, carísimo. Y México tiene algo que no tiene tal vez otros países, ¿no? Que es la facilidad de conseguir medicamento, la facilidad de poder ir a consulta en un costo accesible. Hay dos temas aquí que quiero manejar. El primero, cómo se compara México en cuestión de avances médicos frente a los demás países, como en qué punto estamos nosotros, en un punto mediano, por encima de algunos otros países, cómo va México dentro de la medicina frente a otros países, y dos, por qué hay consultas de ponerme Hellish que valen más que una consulta médica. Son dos preguntas que me han volado la cabeza todo este tiempo y tengo que hacértelas a Tiffany. Bueno, yo creo que en cuanto a avances médicos, México no está tan atrasado como otros países, pero comparados con los países de primer mundo, creo que sí nos quedamos muy cortos. ¿Muy cortos? Sí, yo creo que sí. ¿En serio? Sí. ¿Pero hablas de la tecnología? Ajá, de la tecnología. En cuanto, mira, la calidad de la atención médica en México creo que es bastante buena. O sea, yo creo que los médicos mexicanos somos médicos muy, muy empáticos, muy personalizados en la atención del paciente. Sí. Ajá, creo que la atención médica en México es muy eficiente. Ajá, pero en cuanto a recursos, en cuanto a tecnología, en ese tipo de situaciones creo que sí nos quedamos cortos. Sí, por la tecnología. Sí. Exactamente. Entonces, bueno, comparado con otros países, creo que tenemos una alta calidad de atención. Creo que somos buenos. O sea, no nada más hablando del primer nivel, sino en general. No sé si te ha pasado que escuchas historias de personas que van al médico en otros países, en donde a mi mamá un día le pasó, ¿no? O sea, estaba en otro país, fue al médico, le cobraron 60 euros y le dijo, sí, tiene una faringitis viral, no necesita tomar nada, vaya a su casa. ¿Ah, sí? Fin, no le dio ni receta, nada, a lo mejor el médico hizo lo correcto, a lo mejor realmente no necesitaba nada, ¿no? Pero al menos algo para el dolor, no hubiera estado bien. Digo, eso a lo mejor un ejemplo como muy light, pero creo que la atención aquí es un poquito más sensible. Okay. No sé si tenga que ver con la personalidad del mexicano, ¿sabes? Somos muy, muy sensibles en ese aspecto, o sea, como más empáticos, exactamente. Ajá. Okay. Y bueno, ¿por qué una consulta médica cuesta menos? Sí. Eso es algo que todos los médicos nos preguntamos, creo que en algún momento, no lo sé. O sea, yo creo que sí está muy devaluada la atención médica. O sea, creo que mucho tiene que ver a lo mejor con pues algunas farmacias, etcétera, que tratan de ser un poco más accesibles con el público, pero eso también devalúa la atención médica, creo. O sea, un paciente que va y paga 45 pesos por una consulta, pues obviamente no va a ir y te va a querer pagar más. Porque dices, no, mejor voy acá, ¿no? Pero bueno, ahí tiene mucho que ver también la calidad de médico que seas. O sea, qué tan bueno, eficiente y completo eres con tus pacientes. Y volvemos a lo mismo, todo es competencias. A ver, voy aclarando mis ideas porque es un choque de ideas. Yo no sabía, por el primer tema, no sabía que la calidad de atención aquí en México es superior que otros países. No lo sabía, lo desconocía. O sea, pero sí, que no sea buena en otros países. No, sí, claro. También. Pero no estamos como en avances tecnológicos. O sea, si nos comparamos en avances tecnológicos, México sí le hace falta muchísimo en comparación de otros países. Pero no le pedimos a nadie en el tema de la calidad de nuestros servicios, ¿no? Del servicio médico no le pedimos a nadie, o sea, sí nos podemos sostener dentro de los mejores, ¿vale? Para que no se escuche mal, bien, para que no se malinterprete y no se vayan a ofender en otros países, porque no, esa no es la intención es que podamos contribuir a esto, ¿no? Si tú eres de otro país y nos estás viendo o nos estás escuchando, déjanos en los comentarios cómo te han tratado los médicos en otros países, ¿no? América Latina, Asia, Europa, Estados Unidos. Tal vez sí tienen la mejor tecnología, ¿no? Pero tal vez tienen esa empatía tan desarrollada como nosotros, ¿no? En México. Y eso está padre, ¿no? Porque al final, pues eres un ser humano, eres una persona que tiene emociones, ¿no?
y que no nada más eres un aparato o eres un instrumento, un costal de huesos que tómate esto y bye, ¿no? Sino eso está padre, ¿eh? Que les enseñen también en la carrera. Y dos, creo que entendiendo la palabra devaluada, esta estrategia tal vez en las farmacias que implementan una consulta por 45 pesos, no, me vuela la cabeza porque son muy poquito dinero. 45 pesos mexicanos son, ¿cuántos dólares? $2. $2.3, 4 centavos. Es muy poco. Cuando en Estados Unidos se encuentra una consulta, Doc. Más o menos. En Estados Unidos, sí. Ahí te mentiría, no sé. ¿No? ¿En otro país? Pues te digo, mi mamá creo que estaba en Alemania, le cobraron 60 euros una consulta de primer nivel. ¿En mexicano sería? 60 euros también, 24 creo. Serían como 50 euros, como... 60 euros. Perdón, sí, es que estoy haciendo la conversión. A ver, déjenos ahí en los comentarios. Yo creo que va por allá por los 2,000 pesos. Más o menos, aprox. 50, 60 euros. Sí, 250. Sí, es que nada que ver, literalmente. Una paciente me decía, doctora, ¿qué haces en México? Vete a Estados Unidos. Ajá. Ella vive allá. Sí. O sea, ganarías muchísimo mejor, doctora. No te quedes aquí. Y yo decía, no, pues, o sea, mi país es no me voy a ir. Pero, o sea, ella comparaba los precios, ¿no? Decía, y la atención que tú das o la atención que dan aquí es muy diferente y me cobran muchísimo más allá. Ok. O sea, ¿qué haces aquí? Uh-huh. Y bueno, pues mucho es lo que tú quieras hacer, ¿no? Yo dije, yo no me voy a ir de México porque aquí está mi familia, aquí estoy, yo aquí me he desarrollado, pero es cierto, o sea, sí es cierto. Y bueno, institucionalmente, pues una consulta, por ejemplo, de medicina familiar, pues está, si no me equivoco, como en 800 pesos. Okay, institucionalmente, así con la cotización. Sí. Uh-huh. Sí. Pero bueno, eso no lo ve el paciente, porque él da una cuota fija, ¿no? Sí. Pero públicamente, o sea, si digo, en el sector privado, sí, hablando de farmacias y eso, pues es muy poquito lo que se cobra. Okay. Ahora, esa es otra realidad. En México, la mayoría de la gente es de un estrato social bajo. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Yo creo que difiero contigo, doctora. O medio bajo. Yo creo que no puede ser. ¿Sabes por qué difiero un poco contigo en el estatus socioeconómico? La verdad es que sí le damos vuelta a muchos países. Porque si te llevo a Venezuela, sales corriendo, sin ofender. Pero llevan un sistema gubernamental muy mal, una administración muy mala y ya está a punto de quebrar su moneda, ¿no? Entonces, como México sí tenemos buen sistema de comparándonos con otros países, ¿no? Por ejemplo, Colombia, igual, no nos llegan. O sea, la economía es más aquí en México porque tenemos de todo. Desde ganadería, agricultura, bla, 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 bla. No hacemos carros ni armas como países de primer mundo, pero sí exportamos muchísimo, ¿no? Entonces, yo he visto cómo las personas dicen que no tienen dinero y andan en su Mazda, ¿sabes? O sea, literal. O el Buen Fin, yo recuerdo que iba con mi hermana, un saludo para Mari Maruri. Y en un Buen Fin, estaba atascado Galerías Metepec. Así le daba vueltas y vueltas antes de la pandemia, ¿no? Y dijo mi hermana, no, que México no tenía dinero. Y es donde te das cuenta, ¿no? Y dices, no, México sí tiene dinero, pero no lo saben administrar. Eso es muy diferente. Tal vez ese es uno de los grandes problemas que tiene México, que no hay una buena administración, que todo se va, que están acostumbradas, estas generaciones están acostumbradas primero a endeudarse y luego a pagar. Primero tener las cosas y luego pagarlas. No trabajar, juntar y pagar, no. Es primero lo compro y luego lo voy pagando poco a poco, o primero lo tengo y luego ya me endeudo y ya lo pago, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los grandes problemas, pero economía creo que sí estamos por encima de, yo creo que hasta de Brasil le estamos dando la vuelta. O sea, de América Latina yo creo que México es el país con economía mejor posicionada. Y obviamente pues encima están todos los países de primer mundo, ¿no? Canadá, Estados Unidos y todos ellos. Pero yo ahí sí difiero contigo, Doc. No creo que tenga que ver con ello, pero regresamos al tema, ¿vale? El tema. ¿Cómo es posible que una apuesta de Hellish va a costar, por ejemplo, la última vez que vi, 350, cuando una consulta médica te puede costar
45 pesos, ¿no? En cualquier farmacia, hasta lo puedes encontrar un poco más económica. Sí. Si te vas a una similar, encuentras una consultas donde creo que tú puedes aportar lo que tú quieras, ¿no? O no recuerdo si es la farmacia del ahorro, pero tú aportas lo que tú desees. Si tienes 10 pesos, pues los aportas, ¿no? ¿Por qué prefieren los mexicanos acudir a una sesión de Hellish que a una consulta médica? Pues yo creo que tiene que ver con la apreciación, ¿sabes? En el Hellish, tú me estás dando algo material, algo que yo puedo tener. Okay. Y mi salud, no, o sea, a lo mejor la siento, pero pues tú qué me vas a dar. O sea, ¿sabes? Siento que no están acostumbrados a lo mejor, no puedo generalizar, o sea, vamos a lo mismo, no es como que todos somos iguales, ¿no? Pero, o sea, creo que también tiene que ver con el valor que yo le doy a alguien que me da un conocimiento. Porque así trabajamos los médicos. Yo te doy mi conocimiento, en base a lo que tú tienes, yo te digo qué puedes hacer para solucionarlo. Y mucha gente eso no lo valora, porque pues no me estás dando nada que yo pueda tener. Claro. O sea, me estás diciendo, y esto me lo puedes decir en la calle, no tengo que venir al consultorio, ¿sabes? Es como algo que yo puedo pensar que cree la gente. O sea, no te puedo decir exactamente por qué, pero para mi punto de vista creo que es eso. Excelente. O sea, es porque pues, llegan y, un favor, ¿me puedes decir qué tengo? Ajá, no, pues tienes esto. Ah, gracias. Y mi consulta, ¿sabes? Entonces creo que tiene mucho que ver con la apreciación de las personas. Y aparte también con el valor que le das a tu propio cuerpo, a tu propia salud. O sea, al rato se me quita, ¿sí? O sea, no estamos acostumbrados, yo creo, a cuidarnos también. Sí, ¿no? Esa cultura que tenemos como mexicanos de, no me va a pasar nada, ¿no? No va a pasar nada. Ahorita se me quita con lavándome, ¿no? Cuando ya menos se dan cuenta está ahí súper inflamado con una bola de pus y ahí porque no se fueron a tomar el medicamento adecuado, no fueron con un especialista. Bien, me encantó cómo me gusta mucho cómo lo manejas, porque eres súper neutral y utilizas las palabras adecuadas para no ofender al público y para ser realista, ¿no? Porque al final es eso, de eso se trata este podcast. Bien, ahora regreso al tema. Terminas tu carrera profesional, 6 años de medicina, ya con todo y todo, y decides emprender una nueva aventura. Tú sí decides hacer el ENARM, ¿no? Tú sí decides hacer el examen de residencias, de aspirantes a residentes médicos, y lo haces para medicina familiar. ¿Por qué? ¿Qué encuentras en la carrera? Medicina familiar, para muchos es como que te tiene que gustar, ¿sabes? Medicina familiar es una especialidad que es muy social, es enfocada al primer nivel de atención al 100%, y es ver al paciente no solamente con su enfermedad, sino con el entorno social y familiar que lo involucra. Entonces, a mí siempre me ha apasionado dar consulta, siempre me ha apasionado prevenir enfermedades, o enseñar, orientar, ¿sabes? Como que lo que nadie más te dice, el médico familiar te lo resuelve. Porque no nada más es medicina, es una especialidad que involucra psicología, involucra sociales, o sea, es muy completa. Entonces dije, bueno, medicina familiar está padre, dura 3 años, es una especialidad que me va a permitir desarrollarme personalmente. Corta. Es de las especialidades más cortas. Las especialidades de 3 años, anestesio, pediatría, familiar, epidemiología. Y la mayoría de las especialidades duran 4 años. Entonces dije, bueno, medicina familiar es una buena opción, es compatible con mi vida personal, la voy a elegir. O sea, me gusta mucho, no me veo haciendo otra cosa, porque aparte ya tenía un rato trabajando como médico de primer nivel. Dije, me gusta lo que hago y puedo ver bebés, niños, jóvenes, adolescentes, adultos mayores, sí. Dije, puedo ver de todo, está padrísimo. Dije, eso es lo mío. Y por eso decidí hacer medicina familiar. Ok, interesante. Muy bien. Llegas a la especialidad
en medicina familiar y con qué obstáculos te encuentras, porque ya no es ya no es la UAM, ya no es la metropolitana, ya no se parece en nada, ya es otro sector. Recuerden a los que nos están escuchando que estudiar una residencia es literalmente estudiar dentro del hospital. Recuerden que los hospitales hay por niveles. Está el hospital de segundo nivel, de tercer nivel, donde hacen trasplantes, y dentro de los hospitales también tienen la función de educar, de educación. Entonces, tú estudias dentro de un hospital, ahí tomas tus clases, o sea, literalmente la residencia es quedarte en un hospital y empezar a estudiar. ¿Cuáles son las adversidades con las que te encuentras dentro de la residencia? Pues fíjate que el primer año creo que lo más difícil fue retomar la idea de las guardias. Guardias. Las guardias son cada 4 días. ¿Qué es una guardia? Una guardia es cuando te quedas en el hospital, ¿sabes? ¿A dormir? Sí, a dormir. Ok. O sea, bueno, no a dormir. que no me escuchen. O sea, sí, pero no. Esto va para Facebook. Esto va para Facebook. No, o sea, bueno, una guardia médica es cuando te tienes que quedar más tiempo de tu jornada habitual. Claro. Que te tienes que quedar, por ejemplo, nosotros Perdón, es que me imaginé tú durmiendo ahí, no. No, o sea, no es así. Cuando hacemos, nosotros como residentes de medicina familiar hacemos guardias en urgencias. Okay. Es nuestra área de guardias. Sí, porque las personas de urgencias. Ajá, entonces, pues una guardia es que te quedas en el área de urgencias, toda la tarde, toda la noche, hasta el otro día sales y al siguiente día te integras a tu servicio matutino. ¿De acuerdo? Sí. ¿Las 24? Son 36 horas. ¿36 horas? Sí. A ver, 36 horas ejerciendo la profesión de medicina seguidas. O sea, estás al pendiente de todo. O sea, oye, ¿no sientes que es mucho tiempo para brindarle, o sea, estar teniendo el servicio, brindando un servicio profesional durante 36 horas? ¿No crees que puede haber consecuencias para la salud? Para la salud física, mental y emocional, por supuesto. ¿Esto también está en otros países? Pues sí, no sé si sea con la misma carga que en México, pero sí, o sea, las guardias son parte de la formación de los médicos. O sea, no todas las especialidades tienes que ser guardias. O sea, por ejemplo, epidemio no tiene que ser guardias, porque es una especialidad más académica. Por ejemplo, audio hace guardias cada 15 días, porque es una especialidad diferente. No exige que el médico esté ahí. Pero, por ejemplo, haces familiar, tienes que hacer guardias en urgencias. Haces urgencias, tienes que estar ahí todo el día. Haces medicina interna, tienes que estar cuidando a tus pacientes, ¿sabes? Es parte de nuestra formación como médicos especialistas. Entonces, tú sabes que te tienes que quedar y sabes que te vas a desvelar. Tienes áreas de descanso, que son las residencias médicas, o áreas de descanso, en donde puedes descansar un rato, pero no es como que te quedas a guardia a dormir. Sí, no. Corrijo. Entiendo, o sea, no. Te tienes que quedar y puedes descansar un tiempo siempre y cuando todo esté en orden, siempre y cuando no tengas pendientes, siempre y cuando tengas el apoyo de tus compañeros y puedes organizarte sin problema. Se van rolando, ¿no? Ajá, exactamente, no puedes descuidar el servicio. Es que imagínate 36 horas despierto, o sea, es inhumano, Sí, no, y creo que es uno de los primeros retos que me enfrenté cuando entré a la residencia, porque yo no estaba acostumbrada a desvelarme. Claro. Y pues no fue imposible, fue pesado. O sea, el otro día te estabas durmiendo en las clases, sí, claro, natural, y decías, está de guardia, ¿no? Luego lo identificas a los que están de guardia. Sí, por supuesto, pues es que es el cuerpo humano. Sí, entonces eso creo que fue lo más pesado. El primer año fue un año normal, pero en el R2, que fue el segundo año de la residencia, fue cuando se desató todo lo de la pandemia. Ok, me encantaría tocar ese tema. Uh-huh. Ok, mientras tú estabas estudiando tu residencia normalmente, como cualquier otro médico aspirante que ha pasado su examen, decides pasar al R2, pasas exitosamente y de repente llega alguien que creo que nadie en este planeta se imaginaba que iba a pasar tan temprana edad y que llegara como una bomba sin avisar, ¿no? En este punto. ¿Cómo se vio afectado México
en la pandemia frente a otros países? ¿Qué tanto le pegó a México frente a otros países? Bueno, yo creo que enfrentarte a una pandemia es algo muy complicado, porque para empezar, aunque tengas ya protocolos establecidos para en caso de contingencia, o sea, nadie está mentalmente preparado para esto. Sí. O sea, los servicios de salud tuvieron que transformarse completamente. Uh-huh. Y esto evidentemente afectó las vidas de los médicos. Ajá. O sea, sí afectó a la sociedad en general, pero particularmente hablando del área médica, creo que los médicos tuvieron grandes exigencias físicas y emocionales. Sí. Porque tenías que ser el frente del paciente con COVID, al que todo el mundo le tenía miedo, porque es la palabra, qué triste, pero es la palabra, ¿no? Nadie quería tocarlos. Entonces, es que no sabíamos a lo que nos no sabíamos, no conocíamos, era algo nuevo y no sabías ni siquiera a ciencia cierta los métodos de transmisión, o sea, era algo nuevo. Creo que para todos los médicos fue un golpe duro. Y para nosotros que estábamos en formación, pues lo fue más, porque al menos en mi área tuvimos que cancelar todas las rotaciones. Mi carrera se forma en base a las rotaciones en las diversas especialidades y las cancelaron. ¿Saben qué? ¿Ya no rotaste? Ya no van a rotar en las especialidades, okay. Lo vamos a cancelar, ahora van a venir por guardias. Y no ibas. Por una parte dices, bueno, pues no me expongo, está bien, pero por otro lado tu carrera se ve afectada, porque no es lo mismo un médico que hace su residencia normal a alguien que la tiene que truncar por una pandemia. Y cuando vas al hospital y haces guardias, pues tienes que estar en urgencias. Y de repente te filtran pacientes COVID y tú ni sabías que tenía COVID. Y el miedo, o sea, somos seres humanos. Todos teníamos miedo. Claro. Incluso hay personas actualmente que siguen con el estrés postraumático, sí. Que son contadas, pues, pero sí, sigue todavía, ¿no? Tienes el miedo de tu familia, de no contagiar a tus padres, ¿no? Entonces sí fue algo duro. Yo recuerdo claramente cómo de repente salías a la calle bien protegido con careta y no veías a nadie. Estaba vacío, la calle muerta. Y luego empezaron a tomar medidas como muy... que hoy en día ya decimos que no sirve el tapete sanitizante, no previene, pero no sabíamos, ¿no? No se sabía que no sabíamos si era por el aire, si era por lo que tocaba, si era por lo que, ¿no? Entonces, hoy en día ya nos dimos cuenta que se transmite solo de persona a persona, ¿sale? De persona a persona se transmite COVID y es muchísimo más fuerte que una influenza, pues con asteroides, como le llamaban, asteroides. No, bueno. Esteroides. Ya van 2 veces que me equivoco en las palabras. ¿Por qué me pasa a mí eso? Eso es lo divertido de esto. Que esto va para Facebook también. Un clip. Es como una influenza con esteroides, súper dotada y súper potente, que literalmente acababa con las personas, ¿no? Entonces, los métodos que se utilizaban al principio eran tapete sanitizante, ¿cuál era otro que ya se descartó? Eran otros métodos que también se utilizaban. Pues el tapete sanitizante, el uso de guantes en el supercompra, en el super. Sí, claro. Sí, o sea, eso ya, o sea, no tiene utilidad, ajá. Pues a lo mejor el tomarte la temperatura, que lo siguen haciendo, pero realmente, o sea, ¿qué? O sea, ¿qué? No y la gente se toma la temperatura en la mano, y ok, en la mano tienes 35.3, excelente, pero realmente no te detecta la temperatura corporal, si lo haces así. Entonces hay muchas cosas que se siguen haciendo por hábito, porque son 2 años de pandemia que ya hemos vivido, pero que ya no tienen utilidad. Pero en ese entonces, pues todos teníamos miedo, ¿no? De todo. O sea, todos teníamos miedo, hasta de nuestros compañeros. Y de no me toques, sana distancia, en el ámbito médico. Ajá. Sí. Entonces, para nosotros, o para mí al menos, como residente, en esa etapa de formación, pues fue así como de, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hago, no? Y yo veía a mis compañeros, por ejemplo, de medicina interna, o sea, mis respetos a mis compañeros de medicina interna. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron que enfrentar la pandemia al 100%. Ah, pues claro. Porque medicina interna ve pacientes COVID al 100%. Entonces,
yo creo que comparado con otras especialidades, medicina familiar no tuvo a lo mejor ese golpe tan duro al inicio, pero sí nos vimos afectados, igual que todos los médicos. Sobre todo los médicos operativos, porque se abrieron las unidades de módulos respiratorios, COVID, en las unidades de medicina familiar, y los médicos familiares tenían que rotar en los consultorios COVID y atender a los pacientes, que en ese entonces no eran 20, 30, estábamos hablando de más de 100 pacientes que llegaban con síntomas respiratorios y muchos tenían COVID y no había vacuna. Entonces, a lo mejor yo como residente no sentí el impacto tan fuerte, pero creo que médicamente la mayoría de los médicos operativos se vieron muy afectados. Ok, no sabía que medicina interna era la que estaba enfrente de esta pandemia. Y medicina familiar. Y medicina familiar, ¿no? Estaban ahí al pie del cañón atendiendo todos los problemas que ni siquiera sabían cómo eran, con miedo. Yo recuerdo que utilizaban estos trajes blancos completamente. Todo como astronautas ahí llegando. Y no yo recuerdo que conocía amigos que tengo del área médica que decían, no, ni de loco me voy a mi casa, ni de loco. Y se iban y se rentaban ahí afuera de los hospitales, ¿no? A donde trabajaban y de ahí a allá. Y se desinfectaban. Se desinfectaban otro, ¿no? Sí. Es como de... Eso tampoco sirve, ¿verdad? Era un teatro enorme. Pues fíjate que bueno, ahora ya no lo hacemos, ¿no? Pero en ese entonces era todo un show entrar a tu casa. Yo me acuerdo, llegaba a mi casa y tenía que cambiarme, cambiaba el uniforme en el hospital, llegaba a mi casa, me volvía a cambiar, me bañaba. Sí, o sea, era todo un show. Sí. Porque tenía miedo. O sea, ¿qué tal si contagio a mi familia? Sí, claro. ¿No? Totalmente. Entonces, bueno, pues sí fue un impacto grande y pues eso afectó mi carrera en el R2 y en el R3, que es el segundo y tercer año de la especialidad. O sea, más de la mitad de mi carrera estuve en este tipo de ambientes, que fue evolucionando, fue transformándose y fue liberándose un poquito más la tensión, eso sí es real. Pero pues sí fue difícil y de repente nos subieron a apoyo a los pisos COVID en una etapa de la pandemia también. Fuerte de picos, ¿no? Y a lo mejor nosotros estábamos de apoyo para los médicos internistas o los médicos que estaban a cargo del piso, pero igual tenías que subir a los pisos COVID y estar al pendiente. Okay. Entonces, creo que todos como médicos enfrentamos un reto muy fuerte. O sea, creo que todos lo vivimos de diferentes maneras, pero para todos fue un impacto. Tengo una pregunta, no sé si sea prudente que la puedas contestar. De acuerdo a tu experiencia, porque tú viviste la pandemia dentro de un hospital como médico, de acuerdo a tu experiencia, Fanny, ¿esta pandemia ya va de salida? ¿Ya va a terminar? ¿O vamos a esperarnos otro año con otras variantes? ¿O qué va a pasar? ¿Si tienes alguna idea de lo que va a pasar en un futuro? Pues mira, yo creo que no puedo asegurarte nada. Creo que de hecho nadie lo sabe. O sea, todos son teorías. Realmente se ha visto que los casos han ido disminuyendo muy, muy fuerte. O sea, y exactamente, muy significativamente. Y la gravedad se ha visto que ha ido disminuyendo, pero eso no descarta que en algún momento el virus vuelva a mutar y vuelva a haber una variante grave de nuevo. O sea, y eso es algo que nadie lo va a saber. O sea, ojalá lo supiéramos para estar preparados. Pero pues es muy apresurado a lo mejor decir, sí, ya acabó, ya todos seamos libres. O sea, no. Estamos en una situación de estabilidad en la que ya podemos retomar ciertas cosas de manera normal, entre comillas, pero no descarta que pueda volver a mutar. Fanny, ¿tú consideras de que ya el cubrebocas va a ser algo cotidiano para la vida del ser humano, ya que se quede como algo establecido? Digo, al final la vida pues normal ya regresó entre comillas, porque pues estamos yendo a los colegios, estamos yendo a dar clases, ya hay eventos muy masivos, ya los estadios ya están al 100. O sea, llega un punto en el que estaba leyendo una nota del estado de Monterrey, creo, que dijo, ya se puede aquí en Monterrey, a partir de Nuevo León, a partir de tal fecha ya no vas a poder, ya no necesitas utilizar cubrebocas en espacios abiertos, ¿no? Solamente en espacios internos. Esta situación que estamos viviendo, que fue muy difícil, fue muy complicada, ¿tú crees que
hay así una pequeña luz? Yo sé que no nos puedes decir así, ya va a acabar, pero ¿tú crees que sí se convierta ya en un hábito el utilizar el cubrebocas y ya se va a quedar como para el resto de la vida por todas las variantes que hay? Pues no sé si para el resto de la vida, pero al menos sí un tiempo. Ajá. El cubrebocas es un instrumento. Que salvavidas. Pues va a depender de cómo lo utilices. Okay. O sea, yo puedo traer mi cubrebocas, pero me lo bajo para hablar por teléfono y de nada me sirvió. O sea, el cubrebocas sirve siempre y cuando sea bien utilizado. Y la realidad es que la mayoría no lo sabemos usar. Entonces, si lo vas a usar para protegerte a ti mismo y lo vas a hacer bien, hazlo. Pero si no lo sabes usar y lo usas solamente porque los demás lo usan y no tienes ni la más mínima idea de cómo se pone un cubrebocas, de nada te sirve usarlo. Y eso no significa que ya puedas estar sin cubrebocas. No. O sea, creo que es una responsabilidad social todavía. Decirte si va a ser para siempre, pues no lo sé. No lo sé, o sea... Como utilizar una chamarra. Exactamente, o sea, va a depender de cómo evolucione la pandemia, cómo se vaya transformando. Ok, muy bien. Ay, pues ya se nos acabó el tiempo. Está muy interesante, pero yo creo que da para una segunda parte. ¿Cómo es? ¿Te gustó? Estaría genial. ¿Tú qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Cómo te sentiste aquí en el podcast, aquí platicando con nosotros? ¿Cómo te sentiste? ¿Te animarías a hacer una segunda parte? Sí, para mí sería un honor estar en una segunda parte. A mí me gusta mucho dar a conocer un poquito de lo que es mi experiencia personal en la carrera de medicina y de lo que ha conllevado todo este trayecto. Y son muchas cosas, ¿no? A lo mejor es mi punto de vista, pero pues sí, hay más que decir, adelante. Yo solamente quiero compartirte que muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. No cualquier persona puede llegar y decir, órale, vamos a hacerlo, vamos a compartir esta experiencia. Creo que todas las personas como seres humanos tenemos una historia que contar, una historia laboral, una historia académica que contar, que compartir, y esto le va a llegar a alguien que lo esté escuchando y le va a motivar, le va a cambiar la percepción, va a servirle de algo este conocimiento, porque al final las palabras que has mencionado aquí literalmente están en otro nivel. Está muy bien la información que nos acabas de dar, nos encantó. Ya vimos que la vida de un médico no es como parece, no hay tantos mitos, ya nos diste un equilibrio increíble, que la verdad es que muchas personas sí iban por la vida, yo me incluyo, iba por la vida pensando que la carrera de medicina era dejar de ser tú y convertirte literalmente en una persona con bata blanca y no tener ni hasta, yo decía que no tener ni emociones, ¿no? Los médicos, o sea, llegas a un punto en los que los mitos llegan a este nivel y no es así. Ya tenemos la experiencia propia, que es tuya, Fanny, en decir, ¿sabes qué? Hay una percepción totalmente diferente. No es todos, pero tampoco son o sea, es ley el mito, ¿no? O sea, es un mito, literalmente, dependiendo de la persona. Y, bueno, Fanny, tú vas invicta por la vida, literalmente, como toda una triunfadora, porque no cualquiera se atreve a seguir con una especialidad en plena pandemia y decir, sigo. Continúo, me la rifo, me aviento, veo casos, muchas personas dicen mejor no lo hago y se salen de la carrera. Y entonces estas son las adversidades que la vida te va presentando y tú dices, no, me levanto, soy resiliente, me levanto y voy invicta por la vida, ¿no? Y eso está muy interesante. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Algo más que quieras decir? No, pues gracias a ti, Vic, por haberme invitado. Es una experiencia muy bonita poder compartir todo lo que he vivido un poquito y pues te agradezco mucho. No, nosotros estamos agradecidos. Muchísimas gracias. Este fue el episodio número 5 de Invicto con Estefanía Gwendolain. Que tengan bonita tarde.